Ok, pues voy a hablar, voy a terminar de explicar el último código que necesitamos para ya poder eh, pasar todo nuestro proyecto a MongoDB y tal. En este caso, me gustaría mucho el poder escribirlo paso a paso, pero prefiero mejor describirlo paso a paso, que sería más óptimo, porque al momento de estarlo escribiendo y tratarlo de explicar, se va a hacer más confuso, me voy a trabar y no se daría el mensaje que yo quiero dar. Entonces, voy a copiar el código que ya tengo y lo voy a explicar de manera correcta y más concisa. Entonces, aquí ya tengo todo el código completo. Entonces, ¿qué hace este código? Primero hacemos el exporte de Express. Pues este es necesario para que funcione todo esto. Luego exportamos el Express Router. El router nos sirve para hacer subrutas que, que se conectan a la app. Y importamos el contact, que tiene todo el esquema de nuestros datos, de nuestros contactos y todos los contactos en sí. Primero iniciamos con el método get, que este sería el que tiene la función de obtener todos los contactos y mostrarlos. Aquí usamos mensajes a la consola y en la variable contacts esperamos a que contact busque y ordene en base a tiempo de creación. El más reciente se ordena, se coloca hasta arriba y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería el primero que se ingresó en toda la base de datos. Ya con eso podemos mostrar el tamaño que tiene, o sea, la cantidad de contactos que encontramos, tanto en un mensaje de consola como en un JSON, con, con los datos, con el tamaño y cuántos contactos se encontraron. Si ocurre un error de que no pueda inicializar este try, entonces se capta y en este caso solo podemos tener el error interno del servidor al obtener contactos. Entonces, esa sería toda la validación por este método. Ahora el siguiente, que sería el de crear un nuevo contacto, le manda un mensaje a la consola con el cuerpo del contacto en sí. Y en nuevo contacto, eh, con con la función contact y con el cuerpo del requerit, le vamos a dar todos los datos a esa variable del nuevo contacto a guardar. Y en contacto guardado esperamos a que ya tenga valor el nuevo contacto y le damos a salvar para poder unir todo lo que son nuestros contactos entre sí, eh, y poder subirlo a lo que sería nuestro JSON completo, por darle un ejemplo, de todos nuestros contactos. También se manda un mensaje después con el nombre y el ID del contacto que se guardó y se devuelve todo en un formato JSON, como expliqué, con el contacto creado y el contacto guardado. O sea, que se guardó el contacto. Si no se puede ejecutar de alguna manera el try, obtenemos un error, pero este error puede variar ya mucho. Tenemos aquí tres mensajes de error, perdón, que uno sería de duplicación, que sería el error punto .code 11.000, que es un error al momento del unique, que detecta que ya existe ese valor en la base de datos y devuelve ese código de error y mandamos un status 400 al ser un error de escritura. Lo mismo para algún error de validación. Este validation error es por si algún requerimiento, por ejemplo, el tamaño
del número telefónico, del nombre o tal cosa, exceden nuestros valores o tienen cosas que no son o son simplemente diferentes a lo que nosotros estructuramos. Entonces ahí se manda el mensaje de se guarda en un objeto todo, todos los errores y lo devolvemos en un JSON con todos los errores de validación que posee este que se poseen en el momento de que pues, se hizo esa petición. Cualquier otro error, mandamos un error interno del servidor porque no sabemos qué pasó. O sea, sabemos qué pasó, pero no sabemos por qué no llegó. Y después tenemos el método put para actualizar un contacto en base a su ID. Que aquí volvemos a hacer el método try, consola, iniciamos otra vez, iniciamos el contact ID con con el parámetro ID de lo que se nos envió, con con la promise. Y después, en una variable de contacto actualizado, esperamos para que contact busque el contacto y y lo actualice. Pero, ¿dónde y en qué lo va a actualizar? Ah, pues muy fácil. Vamos a buscar en Contact ID, que por eso es nuestro primer parámetro, y vamos a utilizar el el rec body. Y después de eso, vamos a decir que con neutral nos retorne el documento actualizado. Luego, en control validation es para que nos corra todas las validaciones que ya tenemos. Y el context query es para que el unique funcione de forma correcta. Y aquí empezamos con todos los errores que se nos pueden dar en base a que no se llegue a generar esa acción. Por ejemplo, aquí tenemos si es diferente de lo que esperaba el contacto actualizado, entonces retornamos que no se encontró el contacto para actualizar. Pero, como esto sigue dentro del try, perdí un poco, entonces si no se hace este if, si no se llega a hacer este if, sigue para abajo, que nos muestra qué contacto se actualizó, o sea, su nombre del contacto, y nos devuelve todo el contacto actualizado en un JSON. Y abajo tenemos ya lo que son los errores, dos errores, que sería el error de maíz duplicado y error al actualizar un contacto, que se pueden deber a muchas cosas. Bueno, este principalmente, error al actualizar un contacto, pero se deja como un error básico. Y de ahí, ya que acabamos con el de actualizar un contacto, podemos pasar al de eliminar un contacto. Es bastante parecido en cuestión de que igual creamos un contact ID en base al parámetro ID de lo que se nos envió. Y aquí en vez de find and update, hacemos un find by ID and delete. Y aquí buscamos por este ID y le damos down. O sea que no lo chutamos, por así decirlo. Aquí tenemos un if, que pues, si no se consigue, pues no se encuentra el contacto. Pero si no se ejecuta ese if, bajamos, nos manda el nombre y nos devuelve todo en un JSON con que si se completó, el mensaje de que se eliminó y el data, que este es opcional, pero es por si quieres saber exactamente qué contacto se eliminó. Y aquí tenemos el catch del error interno del servidor, que es el único error externo que tendría del try, porque no hace ningún tipo de validación, solo se chuta lo que haya, no le importa que tenga.
si lo encuentras se lo chuta. Entonces, eso sería todo por parte de la explicación del código. Ahora, en el siguiente video, lo que, lo que sería la explicación de cómo subir los todo en GitHub, en MongoDB, en Render y en Netlify, que son los sistemas que vamos a utilizar para la conexión inalámbrica. Y bueno, inalámbrica o global.